Amigos oyentes, queridos hermanos en Cristo, vamos a leer las Sagradas Escrituras una vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15, porción que ya ha sido leída, pero volveremos a leerla. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El Señor añada su bendición a la palabra suya. El Salmo 126, en el versículo 5, en este Salmo 126, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Uno no entiende mucho cuando lee esto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y nos trasladamos a la experiencia vivida por el apóstol Pablo en la primer ciudad de Macedonia, de la provincia de Macedonia en el continente europeo, y vemos que sembró la palabra y cosechó con lágrimas. Sembró. Lo azotaron, lo lastimaron, lo hirieron, lo encarcelaron. Pero después empezaron a cosecharse los frutos. Él fue el pionero en abrir las puertas al continente europeo con la palabra de Dios. Sembró con lágrimas, y podemos ver aquella noche en la prisión el regocijo. Pronto se constataría que el mismo hombre que los colocó en el cepo, el hombre que los lastimó, se convertiría con toda su familia, y él mismo estaría luego curando sus heridas, dándoles alimentos, regocijándose junto a los siervos de Dios. Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra a su tiempo. Esto es interesante, hermanos. Dios nunca cierra una puerta sin antes abrir otra a su tiempo. Si Dios te ha cerrado el paso a determinados lugares en la obra, o no te ha permitido realizar ciertas cosas que querías emprender, es porque Dios está cerrando la puerta y porque Dios va a abrir otra a su tiempo y te mostrará claramente que es la puerta que Él ha abierto. Allí sobre la costa del mar Egeo, mirando hacia Grecia, Pablo ve la puerta abrirse.
no lo había dejado hablar en Asia, le cerró las puertas el Espíritu Santo, pero ahora le permite mirar hacia adelante. Se está abriendo la puerta allí en Macedonia. En visión, el varón macedonio llama, eso es lo que hemos leído, pasa y ayúdanos. Hemos leído en el versículo 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. No había atractivo más grande para el corazón del gran apóstol que un hombre con un alma inmortal, un hombre en toda su necesidad espiritual. Era lo más importante, lo más atractivo. Había un macedonio, uno solamente, y Pablo entiende que ese es el más grande atractivo para él. Un hombre con toda su necesidad espiritual. Dios no le dio a Pablo una visión de los millones que había en Europa, hacia los cuales se estaba abriendo la puerta. Dios no le dijo, este es el principio de algo grande. La cosecha será mayor en el continente europeo. No le dijo eso cuando le abrió la puerta, sino uno solo. Un alma inmortal era suficiente para atraerle a Pablo. Pablo reconoció en la visión la dirección divina. Dios nos llamaba, escribe Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Dios nos llamaba. El varón macedonio pidió ayuda. La única ayuda eficaz que el apóstol conocía para un hombre en tinieblas, para un hombre necesitado, la única ayuda que él conocía era el evangelio de la gracia de Dios. ¡Cuánta falta nos hace, hermanos amados, entender que la más grande necesidad del ser humano es el evangelio de Jesucristo, que trae la luz y saca al pecador de las tinieblas y le hace ver su necesidad y lo lleva a Cristo que murió por él y le hace entender que la sangre preciosa de Cristo puede limpiarle de toda mancha de pecado. Escribía Lucas, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, como buen estratega, Pablo siempre se dirigía a los grandes centros de población y así dice, vinimos rumbo directo a Filipos. ¿Por qué? Iban en busca del hombre macedonio que les apareció en visión. ¿Dónde le encontrarán a ese hombre? ¿Hasta dónde tenían que ir para hallarle? El hombre no aparece y se ocupan en predicar el evangelio a algunas mujeres pías que se reunían para la oración a la ribera del río. Y allí se convierte la primera persona en Europa, Lidia, de la ciudad de Tiatira, de donde era natural. Una de las ciudades de Asia, Tiatira era de Asia, donde el Espíritu no les dejó ir. Y aquí encuentran una mujer de Tiatira en Europa, y es la primera en convertirse, Lidia. Antes el Espíritu Santo les había prohibido a las ciudades de Asia, les prohibió ir a predicar. El Señor que abrió la puerta a Filipos, ahora abre el corazón de Lidia. Y ella a su vez abre su hogar para los siervos de Dios. ¿Cuánto podemos aprender de esta experiencia del apóstol, de esta mujer
que conoció al Señor allí en la orilla del río, en una reunión donde ella era una extraña, porque eran mujeres judías que se reunían allí, ya que no había sinagoga en Filipos. Qué lecciones que quedan para nosotros. Dios nos ayude, hermanos, los que somos siervos del Señor, a entender cuando Él cierra una puerta, no forcemos, porque el Señor está por abrir otra o tal vez otras puertas donde tengamos mayor actividad y donde Dios tiene un pueblo preparado para Él.